Anya, absorta en las tareas del hogar, notó una atmósfera peculiar esa tarde. Mientras arreglaba los platos, uno de ellos se le escapó de las manos, pero en lugar de preocuparse, decidió dejarlo a un lado temporalmente, priorizando la limpieza posterior. Su mente, sin embargo, estaba inmersa en pensamientos sobre cómo ocupar el tiempo antes de la llegada de su marido, Kirill. La rutina habitual de ocuparse de la casa y las tareas del hogar parecía no ser suficiente para aliviar la inquietud que la rodeaba. Mientras organizaba los utensilios, Anya sintió que algo estaba fuera de lugar. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo importante estuviera a punto de suceder. La narración, de forma dramática, revela los matices de las emociones del personaje ante esta peculiar percepción. Al notar que algo era diferente, la protagonista, sumergida en sus propias reflexiones, decidió explorar ese sentimiento de inquietud. Se preguntó qué podía hacer para ocupar su tiempo, como si estuviera a punto de descubrir algo nuevo e intrigante en su rutina aparentemente ordinaria. Anya no podía ignorar el hecho de que su mente estaba acelerada, incluso mientras realizaba las tareas cotidianas. La caída del plato se convirtió en un mero detalle comparado con la sensación de que algo significativo sucedería ese día. En un estilo dramático, la narrativa resalta la dualidad entre actividades triviales y la creciente expectativa que flota en el aire. ¿Qué más puedo hacer? Anya murmuró para sí misma mientras continuaba ordenando los utensilios en la cocina. Sus pensamientos la llevaron a un punto crucial, donde la monotonía de la rutina chocaba con la promesa de algo extraordinario. El lector, envuelto en la tensa atmósfera, anhela la revelación de lo que está por venir. La continuidad del capítulo promete desentrañar los misterios que rodean la vida de Anya. El autor crea hábilmente una anticipación que trasciende las actividades diarias del personaje. El discurso interno de Anya se convierte en un reflejo del conflicto interno que enfrenta, entre la aparente normalidad y el sentimiento subyacente de que su vida está a punto de dar un giro inesperado. Al dejar su plato a un lado y optar por posponer su limpieza, Anya simbólicamente deja espacio para los giros inminentes en su viaje. Las palabras de tus pensamientos resuenan en el aire, llenas de expectativa y curiosidad sobre lo que te espera en el próximo capítulo de tu vida. Anya profundizó en sus recuerdos y recordó el momento en que su marido, Kirill, le regaló un pequeño gatito. Fue un gesto tierno para aliviar la soledad que enfrentaba en su rutina diaria. El gato se ha convertido en algo más que una simple mascota, era un confidente silencioso para Anya y ella se había acostumbrado a compartir sus pensamientos más privados con él. Desafortunadamente, el gato se fue, dejando un vacío en el corazón de Anya. Sin embargo, seguía conversando con los animales, como si su presencia pudiera suplir la ausencia de su amigo felino. Estos diálogos ficticios eran una forma de afrontar la soledad, un intento de llenar el silencio que resonaba en su hogar. Este hábito, desarrollado como respuesta a la pérdida de su gato, se convirtió para ella en una especie de terapia, una forma de afrontar la ausencia de su reconfortante presencia. Las palabras de Anya iban dirigidas a estos seres irracionales, como si la energía de sus conversaciones llenara el vacío dejado por el gato. Cada palabra susurrada, cada historia contada, se convirtió en un vínculo simbólico entre Anya y los animales que la rodeaban. Las palabras pronunciadas por Anya, a pesar de estar dirigidas a criaturas no humanas, tenían una sinceridad que trasciende la barrera de las especies. Estos monólogos ficticios eran una búsqueda de comprensión y consuelo en un mundo que a veces parecía indiferente. Era una terapia silenciosa, una forma de aliviar el peso de sus emociones. Era una terapia silenciosa, una forma de aliviar el peso de sus emociones. Sin embargo, incluso con esta peculiar forma de afrontar la soledad, la narrativa deja claro que hay algo más esperando a Anya. La continuación del capítulo promete revelar cómo estas conversaciones con los animales se entrelazarán con los acontecimientos venideros. Se anima al lector a involucrarse cada vez más en la vida única de Anya, ansioso por desentrañar los misterios que guarda con ella. La conclusión del capítulo, envuelta en misterio, deja una promesa en el aire. La narrativa dramática, llena de detalles emocionales, prepara el escenario para el siguiente giro en la vida de Anya, sugiriendo que estas conversaciones con animales pueden tener consecuencias inesperadas. Usuario. Desarrollar un texto corrido en formato de tercera persona con personajes hablando sin resaltar el narrador ni el capítulo ni crepúsculo. 3. La conexión inesperada.
Mientras Anya pensaba en cómo pasar el tiempo, sonó el teléfono. Estaba emocionada, pensando que era su marido, pero era su amiga Katia. Anya sabía que probablemente la regañarían otra vez, pero no podía mentirle. En detalle utilizando la información del capítulo y escrito en un estilo dramático, recuerda que habrá una continuación del próximo capítulo. Crea 800 palabras en el texto. ChatGPT. Anya, sumida en sus pensamientos sobre cómo ocupar el tiempo que parecía prolongarse, se sobresaltó por el sonido estridente del teléfono. Su corazón se aceleró, esperando ansiosamente que fuera su marido, Kirill, quien trajera consigo la promesa de una conversación que aliviaría la monotonía de su día. Sin embargo, cuando respondió, una voz familiar pero no deseada resonó al otro lado de la línea. Era Katia, su amiga de toda la vida. La emoción que había llenado los ojos de Anya dio paso a una expresión más apagada, anticipando lo que estaba por venir. Sabía que Katia probablemente pronunciaría sus palabras duras y críticas, una especie de recordatorio constante de sus elecciones y del paso del tiempo. Katia, al otro lado de la línea, expresó su preocupación de manera incisiva, como si estuviera inmersa en el papel de una madre obediente. La secuencia de reprimendas, intercaladas con consejos no solicitados, fue un baile familiar para ambos. Anya, a su vez, afrontó las palabras de Katia con una mezcla de resignación y frustración. Era incapaz de mentirle a su amiga, sabiendo que, por incómodas que fueran las conversaciones, la sinceridad era una obligación intransigente. Las palabras intercambiadas eran el retrato de una amistad complicada, en la que la preocupación a menudo se expresaba en forma de juicio. Mientras Katia hablaba, su voz resonaba como un eco persistente en la mente de Anya. Era como si su amiga representara no solo una presencia virtual, sino una conciencia crítica, que le recordaba a Anya sus propias elecciones y las expectativas que se cernían sobre ella. La conclusión de la convocatoria dejó el suspenso en el aire. Anya, mientras colgaba el teléfono, se sintió abrumada por el peso de las palabras no dichas. Katia, como una tormenta a punto de estallar, comenzó su torrente de críticas hacia Anya. Fue como si las palabras, afiladas como cuchillas, cortaran el aire y golpearan a Anya de lleno. La amiga, conocida por su franqueza despiadada, no escatimó detalles a la hora de expresar su indignación. El tenso diálogo entre las dos mujeres, marcado por un estilo dramático, cobró vida con la intensidad de las emociones contenidas en las palabras. Katia, mientras formulaba sus críticas, pintó un retrato crudo de la situación de Anya, cuestionando sus elecciones y señalando los defectos percibidos en su enfoque de la vida. Anya, a su vez, intentó articular sus razones, tratando de defenderse de la tormenta verbal que cayó sobre ella. Su tono reflejaba una mezcla de frustración y desánimo, pero persistió en intentar que Katia comprendiera las complejidades de su situación. La conversación, más que un mero intercambio de palabras, se convirtió en un duelo de perspectivas. Cada argumento de Katia fue contrarrestado por una cuidadosa explicación de Anya, en una intrincada danza de justificaciones y acusaciones. Katia, impulsada por una especie de furia benevolente, insistió en que Anya merecía más en la vida, instándola a salir de su caparazón solitario y aprovechar las oportunidades que ofrecía el mundo. Las palabras de Katia, como flechas afiladas, golpearon el corazón de las inseguridades de Anya. La amiga, a menudo interpretada como crítica, ofreció un espejo cruel que reflejaba las áreas de su vida que Anya preferiría mantener ocultas. Anya, al darse cuenta de la intransigencia de Katia, comenzó a sentir grietas en su propia resistencia. Las penetrantes palabras de su amiga sirvieron como catalizador para una reflexión interior, lo que la llevó a preguntarse si, de hecho, era hora de reconsiderar sus elecciones y ponerse a sí misma en primer lugar. La conexión con Katia resonó en la mente de Anya como un eco persistente. Las duras palabras de su amiga habían desencadenado una cadena de pensamientos que ahora fluían, tumultuosos, en su mente. Anya se dio cuenta de que algo necesitaba cambiar, se acercaba a una decisión crucial. La habitación, antes silenciosa, se convirtió en el escenario de sus consideraciones internas. La luz que penetraba a través de las cortinas entreabiertas resaltaba los rasgos cansados del rostro de Anya, enfatizando la profundidad de las marcas dejadas por las adversidades de la vida. Se miró en el espejo, buscando algo, una chispa de vitalidad perdida. El diálogo interno, ahora manifiesto en su expresión,
reveló una batalla entre la autoaceptación y la necesidad de cambio. Anya estaba en el umbral de una decisión que podría redefinir el curso de su vida. La decisión emergente flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar, haciendo que cada movimiento de Anya fuera significativo y lleno de expectativas. Finalmente, Anya, como guiada por un impulso interior, tomó una decisión. El suspenso del momento se reveló cuando cogió el teléfono y marcó un número que no había marcado desde hacía mucho tiempo, el salón de belleza local. La simple acción de marcar el número se convirtió en un acto simbólico de autotransformación. El salón de belleza se convirtió en el escenario de una metamorfosis inminente. Los reflejos de las luces en los espejos reflejaron la determinación en los ojos de Anya. Cada pasada de esmalte aplicado en sus uñas era como una capa de armadura contra las dudas que la atormentaban. Las conversaciones en el salón, salpicadas de risas y consejos amistosos, contribuyeron a crear una atmósfera de renovación. La estilista, con manos hábiles, no solo cuidó las uñas de Anya, sino que también pareció dibujar una nueva narrativa en su vida. El espejo reflejaba no solo la imagen de Anya, sino también sus profundas reflexiones sobre aceptarse a sí misma. La atmósfera dramática era palpable, mientras Anya, sumida en sus pensamientos, buscaba comprender la raíz de la presión que la llevó a perseguir estándares de belleza inalcanzables. Las palabras resonaron en su mente, una repetición constante de las expectativas sociales que moldearon su autopercepción. El diálogo interno, ahora exteriorizado en su expresión facial, delineó las líneas de una lucha interna contra las normas implacables que intentaban definir lo bello. No necesito someterme a estas expectativas, susurró para sí misma, una declaración de independencia que resonó en la atmósfera de la sala. Cada rastro de maquillaje que se quitaba era como un gesto de liberación, una sutil resistencia contra las convenciones que la asfixiaban. Anya enfrentó a la sociedad, y lo más importante, a sí misma, con la verdad desnuda de su belleza natural. Las conversaciones imaginarias con ella misma resonaron en la habitación, cada palabra un eco de autoempoderamiento. Esa soy yo, proclamó Anya mientras observaba su imagen libre de artificios. La resistencia a las normas estéticas se materializó, no solo en la ausencia de maquillaje, sino en la aceptación incondicional de sus imperfecciones. El espejo reflejaba una expresión de autoaceptación, una victoria silenciosa sobre las expectativas impuestas. Los diálogos internos se entrelazaron con suspiros de alivio, una exhalación de todas las tensiones acumuladas a lo largo de los años. Cada discurso, cargado de una nueva comprensión de su propia identidad, formó una auténtica narrativa de respeto y amor propio. Al decidir liberarse de las ataduras de la presión estética, Anya no solo se despojó de capas de maquillaje, sino también de capas emocionales que la habían mantenido cautiva. La habitación se convirtió en un espacio de autenticidad, donde la verdadera esencia de Anya empezó a brillar. Los preparativos para la llegada de su marido crearon una atmósfera tensa en el aire. Anya eligió cuidadosamente un vestido viejo lleno de buenos recuerdos, con la esperanza de sorprenderlo y reavivar una chispa perdida. Sin embargo, el gesto no fue recibido como ella imaginaba. Las palabras de su marido atravesaron la habitación como cuchillos afilados y las críticas a su apariencia resonaron como un trueno. Anya, con los ojos llorosos, intentó recomponerse. Cada palabra de su marido, impregnada de desdén, parecía traspasarle el corazón. La elección del vestido, que pretendía ser un gesto de afecto, se convirtió en fuente de conflictos imprevistos. ¿De verdad crees que este vestido es apropiado? Sus palabras fueron como dagas, golpeando directamente el centro de la autoestima de Anya. El vestido, que alguna vez fue una muestra de cariño, ahora era un símbolo de descontento. El tenso diálogo se desarrolló y Anya, luchando por mantener la compostura, intentó explicar el significado del vestido y el esfuerzo que había puesto para recibirlo de la mejor manera posible. Sin embargo, las palabras de su marido fueron una cascada de desdén, sin tener en cuenta la intención detrás del gesto. Esperaba un poco más de consideración por tu parte, espetó, como si cada costura del vestido fuera una afrenta personal. Anya, decidida a no ceder ante la humillación, levantó la barbilla y encaró a su marido con nuevo coraje. No permitiré que menosprecies mis esfuerzos, afirmó, y sus palabras resonaron con una determinación que antes había estado ausente. La abrupta revelación de la indiferencia de su marido hacia los deseos de Anya resonó en su mente,
como una sinfonía desafinada que resonó en cada uno de sus pensamientos. Pensé que podríamos tener algo más, murmuró Anya para sí misma, mientras los ecos de las palabras de su marido todavía resonaban en sus oídos. La melancolía la envolvió como una espesa niebla mientras se hundía en sus propias dudas. ¿Su compromiso fue solo de labios para afuera?, preguntó, incapaz de encontrar respuestas satisfactorias. Los diálogos internos cargados de emociones de Anya describieron su búsqueda de comprensión y su anhelo de una familia completa. La historia se desarrolló con una mezcla de diálogo interno y líneas cargadas de emoción. «Vale la pena todo esto», murmuró, mientras las preguntas sobre el matrimonio y las expectativas frustradas se entrelazaban como hilos enredados. El repentino malestar que invadió Anya se convirtió en el prólogo de un descubrimiento que cambiaría por completo el curso de su historia. «Es posible», susurró para sí misma mientras sostenía la prueba de embarazo. Las palabras, llenas de ansiedad y esperanza, resonaron en el ambiente, resonando como un llamado. El descubrimiento de su embarazo resonó como una sinfonía de renovación, disipando las nubes de incertidumbre que se cernían sobre su vida. Anya, tras la confirmación de su embarazo, se permitió soñar con un futuro diferente. «Finalmente encontraremos la plenitud como familia», murmuró, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y emoción. El descubrimiento de su embarazo encendió una llama de entusiasmo y planificación en Anya. Su impulso por crear un hogar amoroso y acogedor para la familia que estaba a punto de formar se convirtió en el epicentro de sus días. «Por fin comienza un nuevo capítulo», murmuró Anya para sí misma mientras hojeaba catálogos de decoración infantil. La decisión de prepararse para la llegada de su hijo se convirtió en un proyecto de vida. El diálogo entre ella y su marido resonó a través de las paredes de la casa, recién iluminadas por la alegría de la espera. «¿Deberíamos pintar la habitación de azul o de verde?», preguntó, buscando la opinión de su marido. Los discursos de los personajes se entrelazaban con la visión detallada de la vida cotidiana, transmitiendo al lector la intensidad de cada elección. Las conversaciones sobre los preparativos para la canastilla revelaron la determinación de Anya de brindarle a su hijo una infancia llena de cuidados y afecto. Anya imaginó el futuro con una mezcla de esperanza y determinación. Los preparativos para la llegada del bebé se han convertido en una metáfora de la construcción de un nuevo comienzo, lleno de desafíos y alegrías. La revelación de Anya sobre su embarazo despertó un torrente de emociones en su marido. El diálogo entre la pareja, lleno de sorpresa y emoción, reveló la profundidad de las transformaciones que provocó la noticia. «¿Estamos realmente embarazadas?», preguntó el marido, con una mezcla de incredulidad y satisfacción en sus ojos. Anya, sonriendo, asintió y un cálido abrazo selló la promesa de un viaje compartido hacia la maternidad. Las palabras intercambiadas entre ellos revelaron la intensidad del deseo del marido de ser padre. «Siempre hemos querido esto, ¿no?», murmuró, como si la confirmación del embarazo fuera la materialización de un sueño acariciado por ambos. La promesa de apoyo incondicional resonó en las palabras de su marido. «Hagamos esto juntos, paso a paso», dijo, y el compromiso surgió como una línea directriz que uniría a la pareja durante todo el proceso. Las siguientes escenas retrataron la preparación del marido para la llegada del bebé. Las conversaciones sobre la crianza de los hijos, la elección de nombres e incluso las discusiones sobre la decoración de las habitaciones revelaron el deseo compartido de una nueva etapa de la vida. El marido, ahora lleno de entusiasmo y determinación, declaró con firmeza: «Vamos a ser una familia increíble. Este niño será amado más que a nada». Las palabras resonaron no solo como una promesa, sino como una certeza que impulsaría a la pareja en el viaje de la paternidad. El embarazo trajo consigo un torbellino de emociones y desafíos para Anya. Su cuerpo estaba en constante metamorfosis, y cada cambio físico iba acompañado de una nueva ola de sentimientos y reflexiones. Anya, en un diálogo íntimo consigo misma, reflexionó sobre las metamorfosis que estaba viviendo. «Nada se puede comparar con esto», murmuró, observando su figura reflejada en el espejo. El apoyo constante de su marido, una presencia sólida a su lado, quedó resaltado en las palabras que compartieron. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?», afirmó, sus ojos expresaban una profunda comprensión del desafío que enfrentaban. El diálogo, impregnado de momentos de ternura y comprensión mutua, pintó un retrato conmovedor de la unión de la pareja frente a los obstáculos.
Las inseguridades de Anya fueron abordadas con empatía por su marido, cuyas palabras conllevaban un compromiso inquebrantable. Eres hermosa pase lo que pase, susurró, envolviéndola con afecto. Desde la primera vez que sintieron al bebé moverse hasta los exámenes que confirmaron la salud del niño, cada evento fue una victoria compartida. Anya, con su vulnerabilidad expuesta, confesó sus ansiedades y temores a su marido. ¿Qué pasa si no soy una buena madre?, preguntó, desahogándose de sus preocupaciones más profundas. Su marido, en respuesta, expresó una confianza inquebrantable en el futuro que construirían juntos. A medida que los desafíos se intensificaron, la fortaleza de la pareja surgió más vívidamente. Cada contracción, cada noche de insomnio, se enfrentaba con una determinación renovada. Saldremos de esto, como siempre lo hacemos, dijo su esposo, sellando su compromiso de enfrentar juntos todos los desafíos que presentó la maternidad. En una escena conmovedora, se fotografió a Anya y su esposo charlando con su creciente panza. «Hola, pequeña», murmuró su marido, sus palabras llenas de amor y expectación. Las conversaciones sobre la elección del nombre del bebé fueron detalladamente detalladas, revelando las esperanzas y significados atribuidos a cada opción. La ansiedad sobre el futuro, aunque palpable, se vio atenuada por un optimismo palpable. Serán unos padres increíbles, reflexionó el narrador, plasmando la confianza que la pareja depositaba el uno en el otro. En un diálogo cargado de emociones, Anya compartió sus puntos de vista sobre la vida futura de la familia. Quiero que nuestro hijo tenga una infancia llena de amor y aventuras, confesó, revelando sus esperanzas y deseos más profundos. El crecimiento del vínculo familiar se hizo evidente en pequeñas acciones cotidianas. Desde armar la cuna hasta seleccionar minuciosamente la ropita del bebé, cada gesto estuvo cargado de significado. La pareja estaba inmersa en los preparativos para la llegada de su hijo, y cada momento compartido fortaleció las bases de la familia que estaban construyendo. Las dudas e inseguridades de Anya quedaron expuestas, aportando una dimensión humana a la narrativa. ¿Qué pasa si no sé qué hacer cuando llora?, cuestionó, revelando los miedos comunes asociados con la paternidad. Vamos a ser una familia increíble, dijo su marido, envolviendo a Anya en un cálido abrazo. Anya en un momento de introspección, observando el cambio sutil pero significativo en su propia forma de pensar. Cosas que antes parecían tan importantes ahora tienen un significado diferente, murmuró para sí misma, mientras la suave luz del atardecer iluminaba la habitación. Ya no me importan tanto las cosas materiales, confesó, perfilando su nueva forma de afrontar la vida. Anya expresó su voluntad de hacer sacrificios para asegurar la felicidad del bebé. Lo cambiaría todo por él, dijo, revelando la profundidad de su compromiso con la maternidad. Anya comenzó a reorganizar su vida en torno a la familia que estaba a punto de formar. La decisión de pasar más tiempo en casa, los planes para una guardería acogedora y la decisión de reducir los compromisos sociales reflejaron el cambio radical de prioridades de Anya. Anya, mientras acariciaba suavemente su vientre, reflexionó sobre el viaje que la llevó hasta allí. Cada pequeño sacrificio es un regalo para él, susurró, haciéndose eco de su nueva perspectiva centrada en la familia. El ambiente alrededor de Anya y su esposo se impregnó de una creciente anticipación y entusiasmo por la inminente llegada del bebé. La historia comenzó cuando Anya y su marido decidieron transformar su habitación de invitados en un acogedor refugio para su bebé. Entre risas y suspiros de anticipación, armaron la cuna, eligiendo cuidadosamente cada prenda y accesorio, mientras compartían sueños y planes para el futuro. Los emotivos diálogos entre la pareja revelaron no solo la preparación física para la llegada del bebé, sino también las transformaciones emocionales que ambos estaban viviendo. No puedo esperar para tenerlo en mis brazos, dijo el marido de Anya, expresando el profundo amor que ya sentía por su hijo por nacer. La autenticidad de los diálogos sacó a la luz las preocupaciones y alegrías compartidas por muchos padres ansiosos. Anya, tocándose tiernamente el vientre, expresó sus propias ansiedades y emociones. ¿Qué pasa si no soy una buena madre?, susurró, revelando una vulnerabilidad rara vez vista. Anya y su marido estaban sentados en la habitación recién decorada, intercambiando miradas expectantes. Nuestras vidas están a punto de cambiar para siempre, murmuró Anya, resumiendo la magnitud del momento. Anya, en los últimos días de su embarazo, se vio inmersa en una mezcla de emociones.
El diálogo interno reveló sus preocupaciones más íntimas. ¿Qué pasa si algo sale mal?, susurró para sí misma mientras acariciaba su creciente vientre. Las dudas e inseguridades comunes a muchas futuras madres se expresaron con una sinceridad que resonaba con la experiencia humana universal. Los momentos de interacción con su marido agregaron una capa de complejidad emocional a la narrativa. Él, deseoso de ser el mejor apoyo posible, buscó tranquilizarla con palabras de aliento. «Eres fuerte, Anya. Saldremos de esto juntos», dijo, tratando de aliviar las preocupaciones de su amada esposa. La intensa investigación de Anya sobre el parto y la maternidad proporcionó momentos informativos y reflexivos. «Quiero estar preparada para cualquier cosa», murmuró Anya para sí misma, mostrando un deseo genuino de afrontar este desafío de forma informada y valiente. Conocer a otras madres y sus historias de nacimiento añadió una dimensión comunitaria al capítulo. El diálogo entre ellos reveló una red de apoyo y experiencias compartidas, lo que le dio a Anya un sentido de pertenencia. Anya reflexiona sobre el significado inminente de este momento crucial. Ella, afrontando con valentía su ansiedad, se dijo, «Este es el comienzo de algo increíble». Anya experimenta sus primeras contracciones. Su cuerpo, ahora una sinfonía de sensaciones, anunciaba el inicio de una nueva etapa. La escritura dramática profundizó en los pensamientos de Anya, expresando la mezcla de emoción, nerviosismo y determinación que la consumía. Las cálidas y alentadoras palabras de su esposo resonaron por toda la sala de partos, creando una atmósfera de apoyo y amor. «Estás haciendo un trabajo increíble, Anya», murmuró, sus palabras fueron un ancla para Anya mientras enfrentaba los desconocidos dolores del parto. Los diálogos entre la pareja durante el proceso del parto estuvieron llenos de emoción. Las palabras de Anya, que expresaban su esfuerzo y deseo de dar a luz de forma segura, resonaron con fuerza pura. El marido, a su vez, ofreció palabras de consuelo y admiración, solidificando aún más el vínculo entre ellos. Las palabras pintaron una imagen vívida de la sala de partos, donde los llantos del recién nacido eran una sinfonía de vida y esperanza. «Es una niña», anunció el médico, y la alegría incontenible de la pareja llenó las páginas. Los primeros meses después del nacimiento del bebé marcaron una fase intensa y desafiante en la vida de Anya y su esposo. Las noches se convirtieron en una sinfonía de llantos nocturnos y cambios de pañales. Las conversaciones entre Anya y su esposo revelaron un aprendizaje continuo sobre cómo cuidar al bebé. Las palabras expresaron las incertidumbres, las risas compartidas ante el desorden y la solidaridad que unió a la pareja ante los desafíos que enfrentaron juntos. Las emociones crudas de Anya, sus alegrías y frustraciones, mientras atravesaba los primeros meses de maternidad. Los momentos de duda, en los que me cuestionaba si estaba haciendo todo correctamente, contrastaban con la inmensa felicidad al observar por primera vez la sonrisa del bebé. Las discusiones sobre quién cambiaría el próximo pañal o se encargaría de la próxima noche ocupada resonaron con un toque de humor y realismo, proporcionando una descripción auténtica de la vida con un recién nacido. Las visitas de abuelos y amigos agregaron capas de apoyo a la historia, mostrando cómo la llegada del bebé afectó no solo a Anya y su esposo, sino también a quienes los rodeaban. La alegría familiar de Anya y su esposo floreció a medida que su bebé crecía y alcanzaba nuevos hitos de desarrollo. Con cada logro, las expresiones de Anya y su esposo reflejaban una mezcla de orgullo y asombro ante el milagro del crecimiento. Las discusiones sobre el tipo de educación que darían a sus hijos, las preocupaciones sobre su futuro y la adaptación a las exigencias de la paternidad fueron exploradas con una sinceridad que resonó en las experiencias de muchos padres. Las conversaciones entre Anya y su marido revelaron los miedos y esperanzas que tenían para el futuro de la familia, añadiendo una capa de complejidad y realismo a la narrativa. El apoyo de la red de familiares y amigos también fue evidente, aportando un sentido de comunidad a la historia. Los abuelos que mimaron al bebé y los amigos que compartieron historias de experiencias similares agregaron un toque de camaradería al viaje de Anya y su esposo. Al profundizar en las emociones y los desafíos, a pesar de las dificultades, la alegría de ver crecer y desarrollarse a la familia fue una fuente inagotable de felicidad. Los nuevos desafíos de la maternidad comenzaron a revelarse a Anya a medida que pasaba el tiempo. Anya, inmersa en su papel maternal, se encontró equilibrando las demandas familiares con el deseo de mantener su propia identidad.
La narración destacó los momentos en los que se enfrentó a dilemas, dividida entre satisfacer las necesidades de su bebé y dedicar tiempo a cuidar de sí misma. Las interacciones con otros personajes revelaron una red de apoyo en constante evolución. Amigos y familiares le ofrecieron consejos bien intencionados, pero Anya a menudo se vio enfrentada a decisiones difíciles. Anya, al enfrentar la adversidad, descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía. El estilo dramático destacó su vulnerabilidad, pero también destacó la resiliencia que floreció ante los desafíos. Cada momento con su hijo se convirtió en algo precioso que Anya valoraba profundamente. Anya se sumergió en la risa contagiosa de su hijo, en los juegos que llenaban de alegría el ambiente. Cada sonrisa de su hijo se convirtió en un rayo de luz en su vida y se esforzó por congelar el tiempo, guardando esos momentos en su corazón como tesoros preciosos. Las conversaciones entre Anya y su hijo se convirtieron en una rica fuente de expresión de este amor, demostrando la profundidad de las emociones compartidas. Anya profundizó cada vez más en la experiencia del amor incondicional mientras veía crecer y desarrollarse a su hijo. La admiración de Anya por los logros de su hijo. Cada nuevo paso, cada descubrimiento, se convertía para ella en fuente de alegría incomparable. Las líneas fueron una parte esencial, revelando diálogos cálidos y auténticos que reflejaban el vínculo especial entre madre e hijo. Los momentos de abrazos y sonrisas fueron minuciosamente detallados, pintando un vívido retrato de la conexión única que compartían. La evolución de la relación entre Anya y su hijo, desde los primeros días hasta los años de crecimiento. Pequeñas alegrías cotidianas se entretejieron en la tela, formando un tapiz de amor incondicional que se hizo más fuerte con el tiempo. Anya profundizó en el desafiante universo de la maternidad, un viaje lleno de altibajos que ponía a prueba su resiliencia a diario. La falta de sueño, una constante compañera en la vida de Anya, fue el telón de fondo de los desafíos que enfrentó. Cada noche de insomnio se convirtió en un sacrificio por el bienestar de su hijo, un testimonio silencioso del compromiso incondicional de Anya. Las preocupaciones se entrelazaron con las responsabilidades, creando un mosaico de desafíos que desafiaron su resiliencia emocional. Anya luchó por equilibrar las exigencias de la maternidad con su propia salud mental. La búsqueda de apoyo y comprensión fue un tema recurrente, destacando la importancia de las relaciones interpersonales para superar los desafíos. Anya encontró que las actitudes amorosas y el apoyo constante de su esposo eran una base fundamental para enfrentar los desafíos diarios de la maternidad. Las palabras fluyeron, el compromiso emocional del marido, un compañero devoto que no solo compartió las responsabilidades del cuidado del bebé, sino que también se involucró activamente en las tareas del hogar. Era un equipo comprometido, donde ambos cónyuges desempeñaron papeles activos en la crianza y el cuidado del niño. La sólida asociación entre Anya y su marido se hizo evidente no solo en los gestos prácticos, sino también en las palabras de aliento que fortalecieron el vínculo emocional entre ellos. La vida de Anya se convirtió en un tapiz de preciosos recuerdos que ella, su marido y su pequeño familiar crearon juntos. Un escenario de alegrías cotidianas, donde se entrelazaban las salidas al parque, los juegos animados en casa y cada pequeño momento compartido. Cada palabra resonaba con la urgencia de apreciar el presente, enfatizando lo rápido que crecen los niños y los momentos preciosos se convierten en recuerdos etéreos. Los diálogos estuvieron llenos de cariño, reflejando la importancia que daban a estos momentos familiares. Resonaban las risas contagiosas del pequeño, un ambiente de ternura y alegría que emanaba de la unión familiar. La idea de que los pequeños gestos se acumulaban para crear un rico mosaico, un mosaico de experiencias que se convertía en la base de relaciones familiares duraderas. La prosa profundizó en las sutilezas de la vida cotidiana, capturando la belleza de las rutinas familiares y transformándolas en escenas conmovedoras. Anya, una madre dedicada que, a lo largo de su trayectoria, se dio cuenta de la importancia crucial del autocuidado. La prosa capturó las reflexiones más íntimas de Anya sobre la necesidad de equilibrar las exigencias de la maternidad con el cuidado de sí misma. Los diálogos entre Anya y sus amigos resonaron como un coro, haciéndose eco de consejos y experiencias compartidas. Se notaba el peso de las responsabilidades diarias que Anya enfrentaba como madre, pero al mismo tiempo surgió la comprensión de que, para ser la madre que su hijo merecía, también necesitaba ser guardiana de su propia felicidad. Anya se tomó un tiempo para sí misma y realizó actividades que la llenaron de alegría y de reconexión con sus intereses personales.
La naturaleza sutil de las luchas internas de Anya resonó en las conversaciones con su esposo, quien se convirtió en un aliado para comprender la necesidad de lograr un equilibrio entre la dedicación a la familia y la preservación de la propia identidad. La frenética rutina de Anya, donde compaginar el trabajo, las tareas del hogar y el cuidado de su hijo, se convirtió en un auténtico reto. La caída de un objeto, metaforizando la tensión que enfrentaba, fue descrita hábilmente, transmitiendo la sensación de frágil equilibrio. Las palabras intercambiadas con compañeros de trabajo, por ejemplo, reflejaron las luchas comunes de las madres que se esfuerzan por ser productivas en el entorno profesional sin sacrificar su valioso tiempo familiar. En el corazón de Anya, un amor infinito floreció al presenciar el crecimiento constante de su hijo. Anya reflexiona sobre los cambios en la relación con su hijo a lo largo del tiempo. Sus pensamientos fueron expresados a través de diálogos internos, donde compartió las alegrías y los desafíos de ver crecer a un niño ante sus ojos. Las palabras, llenas de emoción, describieron la capacidad del amor maternal para trascender las barreras del tiempo y el espacio. La interacción entre madre e hijo fue un punto focal, demostrando la profunda conexión que se desarrolló cuando compartieron experiencias y construyeron recuerdos juntos. Los diálogos estuvieron llenos de ternura, reflejando el entendimiento mutuo y el apoyo incondicional que definieron la relación entre los dos personajes centrales. Reconoció que así como una planta florece con el cuidado adecuado, un niño florece bajo la calidez constante del amor de una madre. Esta metáfora se entrelazó hábilmente en la narrativa, enriqueciéndola con simbolismo. Anya, envuelta en pensamientos sobre el futuro, expresó su visión a través de diálogos internos. Las palabras estaban cargadas de emoción, transmitiendo la alegría anticipada y la ansiedad que venían con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Los diálogos entre Anya y su hijo, ahora una parte viva de esta historia, fueron el núcleo. Sus conversaciones revelaron la dinámica especial entre madre e hijo, destacando el apoyo constante y el entendimiento mutuo que marcó su relación. La figura materna de Anya surgió como un faro de amor y guía para su hijo. Su determinación de seguir amando, cuidando y apoyando fue un leitmotiv que recorrió toda la narración. Esta promesa de apoyo incondicional y constante creó una anticipación palpable por los acontecimientos venideros de la historia.